permitir imponer a la Administración condiciones o medidas compensatorias que garanticen sostenibilidad. Al final, de lo que se trata es que si nosotros tenemos una edificación en la cual han transcurrido los plazos para restaurar el orden jurídico perturbado, había dos opciones: mirar hacia otro lado o abordar esa realidad. Si abordamos con esa realidad, sabíamos a lo que nos ateníamos, sabíamos que íbamos a adoptar una decisión que era una decisión sencilla, que era una decisión fácil, que era una decisión en la cual iba a haber intereses contradictorios e intereses contrapuestos. Pero entendíamos que la mejor manera de garantizar la dignidad de esas edificaciones que no íbamos a poder tirar y que por tanto estaban ahí, y la mejor manera de minimizar el impacto de la existencia de edificaciones era la declaración de AFO. Tras 3 años de vigencia, yo creo que lo que toca, o lo que tocaba, y eso me tocó a mí recién llegado, era asumir una valoración de los efectos de ese decreto 2/2012. Yo creo que en urbanismo, pero en cualquier otra materia legislativa, y yo creo que eso lo exige la ciudadanía, en unos momentos como los de ahora, no solo es importante legislar, sino yo creo que aún más importante es revisar si la legislación está cumpliendo los objetivos y los fines para los cuales se realizaron. Yo creo que eso es lo que nos exige la ciudadanía. Muchas veces cuando yo adopté la decisión de que vamos a hacer una valoración y una revisión de qué efectos está implicando ese decreto 2/2012, qué estaba consiguiendo ese decreto 2/2012, si estábamos a la altura de las circunstancias, mucha gente en mi casa me decían que, bueno, que era posible que al final pudiéramos decir que nos habíamos equivocado en algunas cuestiones. Y yo creo que lo serio, lo responsable, lo que nos exige la ciudadanía es que si nos hemos equivocado, pues revisemos. Por tanto, yo creo que el decreto 2/2012, tras 3 años de vigencia, entendemos que han cumplido muchos objetivos. Yo creo que ha sido un paso importante en esta materia, pero también es cierto que hay ciertas cuestiones que no han terminado de funcionar bien. Una de ellas, y es el objeto de la modificación de la LOA que hemos iniciado, pues es precisamente aquellas edificaciones que se encuentran pues realizadas al margen de la legalidad, que son edificaciones que tienen más de 4, más de 6 años, que en circunstancias normales también hubieran prescrito en ese caso, pero que sin embargo pues se asientan en parcelaciones y no se asientan en asentamientos urbanísticos. Y en este contexto y en estas circunstancias donde se encuadra pues la modificación de la LOA que se aprobó por parte del Consejo de Gobierno y que ahora mismo está en sede parlamentaria y se está tramitando para su aprobación. Yo creo que esta modificación en lo que se sustenta no es en cambiar las reglas de juego de cómo aborda la Junta de Andalucía esta materia. No intenta esta modificación decir, mire usted, nos vamos a sacar de las chisteras algo distinto y lo vamos a hacer. No. Esta modificación lo que pretende es, si ese decreto 2/2012 tenía unos objetivos, tenía una serie de finalidades, vamos a intentar ver si no hemos llegado en algunos casos a esas finalidades y al cumplimiento de esos objetivos y ver por qué no lo hemos hecho y modificar y, por tanto, revisar esa realidad. Por lo tanto, es una modificación puntual en ese aspecto. Y lo que intenta es remover pues, esos obstáculos normativos que existían y que impedían que una edificación que tenía más de 4 o 6 años, dependiendo la prescripción, como sabéis, si era antes de la LOA o posterior, pues que se realizaba en una microparcelación, pues lógicamente en esa situación lo que teníamos en cuenta es que no tenía solución vía decreto 2/2012. Y sin embargo, cuando legislamos y cuando hicimos el decreto 2/2012, nuestra vocación y nuestra finalidad era cubrir el conjunto de espectros de tipologías de edificaciones y de casuísticas e intentar a cada una darle una vía de solución. Recordad, asentamiento, intentar incorporarlo y reconducirlo a la legalidad vía planeamiento, los hábitats rurales diseminados, mantener el suelo no urbanizable o el suelo no urbanizable especialmente protegido y, por tanto, reconducirlo a la legalidad a través del planeamiento y a través de esa figura, y las viviendas aisladas, pues aquellas sobre las que pudiéramos ejercer todavía la disciplina urbanística y restaurar el orden jurídico perturbado, hacerlo, y sobre aquellas que no podíamos, hacer un reconocimiento de su regularización y, por tanto, darle un estatus determinado que no es el de la legalidad, como bien sabéis. Pero, sin embargo, hubo una figura o una situación, un caso en el cual se nos escapó. Se nos escapó. No teníamos respuesta a ese decreto 2/2012 ante situaciones en las cuales había una edificación que estaba en una microparcelación que no era ni asentamiento ni era hábitat rural diseminado. ¿Por qué? Porque, claro, al no ser asentamiento, porque no reunía las condiciones para ser asentamiento, pues no se podía incorporar al planeamiento urbanístico ni clasificarse como urbano ni no urbanizable.
al no estar en un contexto de origen rural, tampoco puede ser un hábitat rural diseminado. La reconducción natural de ese tipo de edificaciones es su tratamiento como vivienda aislada y su consideración como AFO si se dieran las condiciones y las características que establece el decreto para que fuera así. Pero ¿qué ocurría? Que había un elemento que era la parcelación, que el legislador andaluz, no todos los legisladores en España así lo quisieron, pero el legislador andaluz, con la aprobación de la LOA, quiso que esas parcelaciones fueran imprescriptibles. Por tanto, al ser imprescriptible, se incorporaba un elemento que era un elemento trascendente y que, por tanto, impedía el que pudiera tener ese reconocimiento de AFO. Por tanto, lo que intenta esta modificación es remover esos obstáculos, cambiar esas reglas de prescripción que proponemos y separar los actos de la construcción de la vivienda del acto de la parcelación. Y separando esa imprescriptibilidad, pues, de alguna manera, mediante el procedimiento legalmente oportuno, podría hacerse. Nosotros éramos conscientes de que era más fácil decirlo, bajo nuestro punto de vista, era una cuestión de sentido común el intentar dar un tratamiento igualitario a todo ese tipo de edificaciones, pero el intentar dar una solución a esa realidad tenía una complejidad técnica difícil de solucionar y, por tanto, era más sencillo decir que hacer y trasladar una ley. Por eso quisimos que en esa modificación, no solo con los sectores afectados, sino fuera una modificación que a lo largo de su tramitación pues, pudiera verse enriquecida pues, con aquellos que pudieran de alguna manera pues aportar cosas y que también iban a ser actores fundamentales para su puesta en práctica y por tanto para su reconocimiento. Por eso, a través del Colegio de Notarios, a través del Colegio de Registradores, tuvimos sesiones de trabajo para intentar ver qué efectos prácticos podía tener tal como inicialmente planteamos esa modificación y por tanto cómo podíamos reconducir. Yo os puedo decir que el contenido del texto de la modificación varió en esa tramitación, como yo creo que debe de hacerse. Y, de hecho, se incluyó una disposición adicional, tercera, que por parte de los registradores, fundamentalmente, se incorporó para hacer accesible ese tipo de edificaciones al registro y que, por tanto, fueran eficaces. Hablamos, por tanto, de una modificación que es una modificación puntual de 3 artículos de la LOA, el artículo 68.2, el 183.3 y el 185.2, que intentamos eliminar esas incertidumbres y, como os decía, esa reforma lo que pretende es que esos propietarios de esas viviendas pues, adquieran los mismos derechos y las mismas obligaciones que aquellos propietarios de viviendas aisladas que no se sitúan en esas parcelaciones y, por tanto, no están edificados. Y lo que pretendemos de alguna manera es garantizar, como decía, esas condiciones de habitabilidad, de salubridad, de seguridad, esa dignificación de esas edificaciones y también la posibilidad de minimizar ese impacto que pudiera tener ese impacto a través de las medidas compensatorias. Lo que sí me gustaría quedar claro es que, en primer lugar, esta modificación ni es un cambio de las reglas del juego, porque es puntual e intenta complementar lo que no ha funcionado correctamente, ni tampoco es un campo abierto a que las edificaciones viviendas regulares proliferen. Nuestro ejercicio de la disciplina tiene que persistir con todas las dificultades que tiene. No solo si tenemos que tener en cuenta que lo complejo que es el territorio andaluz, lo extenso que es el territorio andaluz y la dificultad de medios y de dotaciones que existen. Pero en ningún caso hemos querido que esa modificación sea un llamamiento a que ahora sí se pueda hacer las edificaciones de forma irregular. No es nuestra intención y, por tanto, vamos a intentar ir en concreto. En particular, ¿qué pretende esa modificación de esos artículos de una manera breve? Con el artículo 68 damos una vuelta de tuerca y declaramos la prohibición de las parcelaciones en suelo no urbanizable y la nulidad de los actos que las autoricen, es decir, queríamos reforzar esa situación. El artículo 183 excluye del proceso de agrupación forzosa pues, las parcelas edificadas para las que hayan transcurrido el plazo de adoptar medidas y con el artículo 185 pues, se aplica el plazo general para adoptar medidas de 6 años a las parcelas edificadas y se mantiene la imprescriptibilidad de la parcelación. Pues con ello yo creo que con esta modificación lo que aspirábamos es que todo el conjunto, todo el elenco de edificaciones que aparecían en el suelo no urbanizable ahora sí estuvieran recogidos y por tanto tuvieran algún tipo de solución. Yo sí quiero dejar claro y reiterarlo que en ningún caso, y fue una opción que se barajó al principio, pero parecía que eso podía ser un efecto a que bajábamos la guardia y no queríamos hacer, queríamos solucionar un problema pero no queríamos dar ese mensaje de bajar la guardia. Se mantiene la imprescriptibilidad de las parcelaciones, simplemente se soluciona ese elemento, por tanto,
Podíamos haber adoptado la misma solución que han adoptado otros legisladores autonómicos y, por tanto, mantener la prescripción de las parcelaciones. Hemos querido mantener esa realidad porque entendemos que hay que solucionar un problema de aquí hacia atrás y no generar un problema de aquí hacia adelante. Por tanto, ese es el objetivo. También quiero decir que no se trata de una amnistía ni de una deslegalización. Si nosotros ni hemos hecho, al estilo que Cataluña, una amnistía, se podía haber hecho. Colectivos que nos lo pidieron, nosotros no estaba en nuestra imagen. También es verdad que en Cataluña no ha funcionado lo que pusieron en marcha. Por tanto, también teníamos esa experiencia previa, ni tampoco a través de esa declaración de AFO y la modificación que tenemos, que lo complementa, tampoco va dirigida a legalizar esas viviendas. Por tanto, en esa línea va. Y esa modificación, y voy terminando, introduce dos elementos adicionales. Por un lado, os decía que el decreto 2/2012 establecía tres opciones. Establecía una fase previa, o una fase primera que nosotros llevamos. Y es que para saber qué receta o qué solución o qué alternativa había que ocuparse a cada uno de los casos, en primer lugar el municipio tenía la obligación de diagnosticar cómo estaba su municipio, qué asentamiento existía, qué hábitat rural diseminado y por defecto qué vivienda aislada tenía. Si no hacíamos ese diagnóstico, difícilmente íbamos a poder adoptar medidas. Y por tanto, para que tuviera y desplegara efectos el decreto 2/2012 y por tanto tuviera efecto todo lo que estábamos hablando, el primer paso, el primer elemento, la primera condición, la condición sine qua non era que el ayuntamiento hiciera ese diagnóstico, bien a través de la figura del avance o de la declaración de innecesariedad. ¿Qué ocurre? Que 3 años después, solo la mitad, o no llega a la mitad de los municipios de Andalucía que han desarrollado ese diagnóstico. Y por tanto eso es un elemento que impide que ese decreto 2/2012 tuviera efectos, o tuviera los efectos al menos que nosotros nos habíamos propuesto. ¿Qué hemos introducido en esa disposición adicional? Pues una vinculación de que los municipios tienen un plazo de 2 años para realizar ese diagnóstico y en el caso de que no lo hicieran, pues será la Junta de Andalucía la que pueda hacer ese diagnóstico y por tanto posibilitar el tener ese conocimiento de lo que está pasando y por tanto se pudiera desplegar esos efectos. Esa es la decisión que se adoptamos. Hay otra disposición adicional segunda que lo que pretende pues, es garantizar pues, el acceso a la información urbanística por parte de todos los ciudadanos, por lo que los municipios pues, dispondrán de 2 meses para dar respuesta pues, a las contestaciones o a las preguntas que sobre ese tipo de edificaciones pudieran tener los ciudadanos. Y por tanto ese es el objetivo esencial que tiene. Yo recapitulando, teníamos un decreto 2/2012 que es fruto de una voluntad de intentar abordar esta realidad con sus 3 posibilidades. A lo largo de estos 3 años hemos revisado la norma y hemos visto que hay cosas que han funcionado y hay cosas que no han funcionado. Hemos diagnosticado el por qué no funciona y hemos intentado modificarlo. Esto es lo que estamos pretendiendo hacer en este sentido. Respecto al procedimiento que hemos llevado, yo creo que ha sido un procedimiento que hemos intentado, nos hemos alargado en el tiempo, pero hemos intentado que sea un procedimiento en el cual todos los actores intervengan. Y nos hemos sentado en la mesa con actores que sus intereses eran contradictorios. Pero hemos intentado actuar de esa manera coherente o intentar de alguna manera tener una propuesta equilibrada. Y yo digo que el Consejo Consultivo, de alguna forma, que preceptivamente tenía que pasar esta modificación, no solo avaló el fondo, haciendo algún tipo de incorporaciones que nosotros introducimos. Una de ellas fue que en la exposición de motivos pretendía o quería el Consejo Consultivo que dejáramos aún suficientemente más claro, nosotros creíamos que estaba claro, pues que esta reforma pues, no se intrometía en la acción de los órganos jurisdiccionales y por tanto eran los jueces y los tribunales los que tenían esa potestad de juzgar y estos no intentaban intrometerse en esa situación. Entendíamos que eso estaba claro en la modificación inicialmente propuesta, pero quiso el Consejo Consultivo que lo reforzáramos en esa materia. Y por tanto hemos pretendido, de alguna manera, decir que el Consejo Consultivo no solo avala el fondo, sino la forma de cómo hemos ido incorporando todos esos procesos. Yo termino diciendo que, lógicamente, ahora la voluntad de diálogo que hemos tenido hasta este momento por parte del Gobierno andaluz y por parte de quien llevamos este asunto, yo creo que es clara. Lógicamente, en el trámite parlamentario que ya se ha iniciado, esa voluntad persiste. Estamos abiertos a que el conjunto de grupos parlamentarios mejoren y, por tanto, tengan una actividad constructiva en esta materia, bien en este asunto concreto o en elementos complementarios. Yo creo que en ese trámite el conjunto de actores van a participar, al menos es nuestra voluntad, para que vuelvan a participar en una segunda vuelta y, por tanto, que el texto sea un texto mucho más eficaz y un texto mucho más enriquecedor.
Y yo creo que en este camino no queda ahí la situación. Yo creo que hay retos, y ante la pregunta, y ya con esto termino, ¿de qué perspectiva de futuro? Yo creo que hay algunos retos que tenemos todavía que abordar y que tenemos que tratar. Y uno de ellos era, como empezaba mi intervención, y decía que iba a volver al final de mi intervención a esta situación, y era aquellos asentamientos urbanísticos, pues que el decreto 2/2012 decía que lo suyo es que se incorporara al plan general. Sobre eso, mi reflexión personal, la reflexión en la que está trabajando mi equipo, es que, lógicamente, ese tema ha estado muy bien sobre el papel. Nosotros tenemos unos asentamientos en los cuales decimos que sobre el papel son compatibles con el modelo urbanístico y, por tanto, se incorporen como suelo urbano urbanizable. Pero después toca la gestión, después toca la ejecución. Y yo, como el chiste, en Andalucía, y me he dado alguna vuelta por Andalucía, pues conozco uno o ninguno asentamiento que se haya ejecutado. Por tanto, eso lo que nos debe llevar a la reflexión es por qué no se ha ejecutado. Y yo creo que la reflexión más clara sobre este asunto es que hay una cuestión, y es que la LOA está pensada más para urbanizar y después para edificar, y no tanto para una edificación y después se urbaniza. Y ahí dejo, como comentaba el magistrado, también esa reflexión.